Sin duda uno de los principales responsables de desmontar a este personaje Adamski fue el capitán de la Fuerza Aérea Edward James Ruppel. Viajó a Palomar Mountain en California y vestido de civil para evitar llamar la atención, asistió a una de las conferencias de Adamski ante una gran multitud ahí en el Palomar Garden Café. Ruppel finalmente concluyó que Adamski era un estafador, talentoso pero estafador, cuyas historias de ovnis estaban diseñadas para ganar dinero con sus crédulos seguidores y oyentes. Eso fue lo que dijo. Dijo que hablaba suave e ingeniosamente, casi patéticamente, dando la impresión de que la mayoría de la gente piensa que estoy loco, pero en realidad soy honesto. Según Ruppel, Adamski tuvo un efecto muy persuasivo en su audiencia. Dice que cuando Adamski termina su historia en esta conferencia, notó que muchos de sus oyentes compraron copias de las fotos de ovnis de Adamski que estaban a la venta en el café. En otra conferencia dirigida por Adamski y otros conocidos contactados, Ruppel escribió que la gente desembolsó dinero para escuchar simplemente la historia de Adamski. Ruppel creía que el trasfondo común, el gancho de todas estas historias se basaba en la utopía, porque decía que era un mundo en el que no había enfermedades, porque han aprendido a curar las enfermedades, no hay guerras, han aprendido a vivir en paz, no hay pobreza, todos tienen lo que quieren, no hay vejez porque han aprendido el secreto de la vida. Entonces dice que Adamski decía demasiadas veces con este tono sutil que básicamente se puede resumir en: aquí está mi trabajo, te daré el secreto para que lo tengas. O sea, eso era lo que vendía. Según Ruppel, en 1960, las conferencias sobre ovnis de Adamski, y en particular en sus dos primeros libros, lo habían convertido en un hombre muy rico. Su puesto de hamburguesas estaba cerrado y ahora vive en una gran casa de campo, según lo que investigó Ruppel. Va de vacaciones a México y tiene su propio personal administrativo, y sus libros han vendido más de 200,000 copias en conjunto y han sido convertidos en todos los idiomas excepto el ruso. Ruppel también dijo que en 1960 dos bellas mujeres afirmaban ser extraterrestres nórdicos y estaban saliendo con Adamski, una rubia de Saturno llamada Kalna y otra mujer llamada Ilmut. El capitán Ruppel dirigió varias instancias gubernamentales para determinar científicamente si los ovnis eran una amenaza real para la seguridad nacional. Siempre argumentan este discurso, ¿no? En vez de primero determinar si es falso o es verdadero, ¿no? Ellos ya lo dan por sentado y siempre dicen este discurso de: vamos a investigar a ver si son una amenaza real para la seguridad del país. Bueno, esto incluía analizar todos los datos relacionados con ovnis y que consecuentemente lo llevaron a investigar a Adamski. Abrían y cerraban programas donde siempre resolvían la mayoría de los casos, encontrando una explicación plausible, pero también dejaban casos que supuestamente no se podían explicar. Esto, ¿qué hacía? Pues alimentaba la especulación, lo mismo que hacen ahora. Elaboraban informes falsos a diestra y siniestra, por lo cual constantemente los acusaban de ocultar información, pues claro, generando esta especulación. Por eso es que abrían y cerraban departamentos de investigación cada cierto tiempo. I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things.
It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Our basic difficulty in dealing with these is that there is no measurement of them that makes it possible for us to put them in any pattern that would be profitable for a deliberate, custom sort of analysis to take the next step. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with to any conceivable threat to the United States. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any department of the United States. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real, what is your opinion of these new sightings of unidentified objects? With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. During a 3-year investigation, I found that many pilots have described objects of substance and high speed. One case, pilots reported their plane was buffeted by an object which passed them at 500 miles an hour. Obviously, this was a solid object, and I believe it was from outer space. Pero eso era lo que querían, que pensaran que estaban ocultando a los ovnis, porque lo que verdaderamente estaban ocultando era el desarrollo de armas y tecnología avanzada para uso militar. Y el fenómeno ovni pues era una excelente tapadera, como por ejemplo el desarrollo de aviones, cohetes o incluso la bomba H, también llamada la Super, más devastadora que las recién lanzadas en Japón, y cuya presentación se hizo precisamente en 1952, es decir, en esta época. Recuerden que acaba de terminar la Segunda Guerra y comenzaba la Guerra Fría, esta competencia contra los soviéticos. Por eso es que sí permitieron que se revelaran todos estos supuestos secretos ovnis, o más bien promovieron. Pero los de respecto al armamento avanzado no. Armamento que apenas hasta ahora sabemos que existe, pero que fue desarrollado desde aquellos años. Así que probablemente ahora tengan otros más avanzados que no conozcamos. Ruppel inicia operaciones en 1947, una fecha muy importante en todo este asunto, no lo olviden porque es el año en el cual comienzan los supuestos avistamientos. Obviamente es completamente lógico que se crearan este tipo de instancias si es que están apareciendo ovnis en el cielo, pero no me refiero a eso. Tengan en mente esa fecha para que visualicen en qué punto comienza la época dorada de los ovnis. En otras palabras, inicia con los avistamientos de 1947 y más adelante analizaremos el germen de eso. Las investigaciones tenían por nombre Project Sign o Project Saucer, que significa proyecto signo o proyecto platillo, y en el cual Ruppel llega a la conclusión en el informe de que los platillos voladores eran reales y que no fueron fabricados ni por la Unión Soviética ni por los Estados Unidos. Y dijo también que probablemente eran naves de origen extraterrestre. Pero a ver un momento, como no fueron creados por Estados Unidos ni por Rusia, entonces automáticamente son extraterrestres, es decir, no pueden tener otro origen. Recuerden que una cosa es los extraterrestres y otra cosa es, digamos, el objeto volador no identificado, ¿verdad? Bueno, ahí caeríamos en la falacia post hoc. Y digo, eso en el supuesto de que su informe sea fidedigno. Posteriormente, el informe fue rechazado por el general Hoyt Vandenberg, que era el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, quien por cierto también era o fue director de la CIA. De hecho, su mandato fue del 46 al 47, puesto que dejó para encargarse del proyecto Sign. El general argumentó falta de pruebas físicas por parte de Ruppel,
Que bueno, podríamos decir que esto también cae en la falacia ad ignorantiam. Pero el caso es que Vandermeer desmanteló el proyecto Sign, con lo cual podríamos sospechar que al venir la orden de alguien muy ligado a la CIA, probablemente estén ocultando los ovnis. Pero curiosamente, en cuanto lo cierran, abren otro para sucederlo y con el mismo objetivo, pero ahora bajo el nombre de Proyecto Grudge, que se traduce así como antagónico, como antipático, y que por cierto uno de sus sinónimos también podría ser en inglés el popular Venom. El proyecto Grudge fue criticado por tener un mandato desacreditador, es decir, una especie de autosabotaje. Por tal motivo, Ruppel se refirió al proyecto Grudge como la edad oscura de las primeras investigaciones ovnis de la Fuerza Aérea. Las investigaciones al final concluyeron en que todos los ovnis eran fenómenos naturales u otras interpretaciones erróneas, pero según Ruppel, también dijo que el 23% de los informes no podían explicarse. Y según él, a finales de 1951, varios generales de alto rango y muy influyentes en la Fuerza Aérea estaban tan insatisfechos con las investigaciones OVNI que van a desmantelar el proyecto Grudge. ¿Sí? Uno de estos hombres fue el general Charles P. Cavell, que también estaba muy ligado a la CIA y que se convertiría en su director al poco tiempo, concretamente del 53 al 62. Entonces tenemos a un general ligado a la CIA que cierra el primer proyecto Sign porque Ruppel había concluido que si era real el fenómeno ovni, que probablemente son de origen extraterrestre. Abren otro, pero según Ruppel es para desacreditar los informes del primero y del fenómeno ovni en general. Pero Ruppel concluye en estos nuevos resultados que hay un 23% de los fenómenos que no tienen explicación, es decir, la misma conclusión que obtuvo del primero, solo que ahora se abstuvo a plantear que eran de origen extraterrestre. Hasta aquí todo muy bien según la versión de Ruppel. Todo parece muy sospechoso, parece que el gobierno está encubriendo el fenómeno, pero la pregunta es, si habían silenciado a Ruppel cerrándole el primer proyecto, ¿por qué al abrir otro Ruppel decide participar cuando él mismo está diciendo que es con fines de sabotaje? Bueno, podríamos decir que para obligarlo a desdecirse, pero no sucedió, porque básicamente la conclusión de Ruppel a grandes rasgos fue la misma, dejando la hipótesis extraterrestre a la especulación. Y por si eso fuera poco, y a pesar de su crítica al supuesto autosabotaje, entonces ¿por qué nuevamente decide participar al siguiente año en otro proyecto más con los mismos objetivos? Porque así fue. Después del proyecto Grudge viene un tercero en 1952 para sucederle. Es por todo esto que algunos han catalogado a Ruppel como uno de los pocos investigadores genuinos del fenómeno ovni, por parte de instancias gubernamentales, obviamente. Pues claro, porque él defendió, o para ser más preciso, especuló persuasivamente sobre la veracidad de los extraterrestres. Si hubiera afirmado lo contrario, pues los ufólogos estarían diciendo lo contrario. En mi precaria opinión, Ruppel es parte de la manipulación. Esto me parece más al juego del policía bueno y el policía malo. Este tercer proyecto es el llamado Libro Azul o Blue Book, que se ha vuelto muy popular últimamente en las redes, sobre todo en YouTube, gracias a la serie producida por History Channel en el 2019-2020. No me refiero a documentales, me refiero a que History Channel realizó una gran inversión para producir una serie actuada, aunque ya había habido otras anteriormente, pero en esta nueva hicieron todo un collage. Sí, introdujeron la cuestión de los hombres de negro de Barker, la operación Paperclip, entre otras cosas. Es decir, aprovecharon para colocar más temas que, como les he dicho, sueltan algunas verdades que ya son muy conocidas, pero la mayoría son estos mitos. Recuerden que es una estrategia frecuentemente implementada para la desinformación, colocar algunas verdades dentro. Y con la proyección que tiene History Channel, el canal más importante de historia del mundo, pues imagínense.
Ruppel renunció en 1953, pero en su informe final las conclusiones no cambiaron. Es decir, la mayoría son falsos, pero hay unos pocos inexplicables. El proyecto de cualquier manera siguió abierto hasta el 1969-70 y ya sin Ruppel, la conclusión final también fue prácticamente la misma, que dice: de un total de 12.618 avistamientos reportados, 701 permanecieron no identificados. Número 2. Ningún ovni reportado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea ha dado jamás indicio alguno de amenaza a nuestra seguridad nacional. Número 3. No ha habido pruebas presentadas ni descubiertas por la Fuerza Aérea de que los avistamientos clasificados como no identificados representan desarrollos tecnológicos o principios más allá del alcance del conocimiento científico actual. Número 4. No ha habido evidencia que indique que los avistamientos categorizados como no identificados sean vehículos extraterrestres. Inclusive con los datos del proyecto Blue Book, Francia redacta su propio informe en 1979, es decir, 9 años después, y su agencia espacial GEPAN concluye que alrededor de una cuarta parte de más de 1.600 casos de ovnis estudiados desafiaban toda explicación, afirmando que estos casos planteaban una verdadera pregunta, es decir, la misma conclusión, y dejando también la especulación abierta. De hecho, de aquí va a salir otro de los personajes que difunden estas ideas en la actualidad. Se llama Jean-Jacques Velasco, que fue director del CEPRA, es decir, el sucesor del GEPAN, y ha escrito varios libros y da conferencias hasta en España, lugar donde han inoculado muy eficientemente estas ideas. Y la pregunta que yo haría sería: si era un programa tan secreto y de seguridad nacional, ¿cómo es que le pasaron los datos a Francia para que elaborara su propio informe? Aunque Blue Book se cerró, es muy probable que estos programas de desarrollo tecnológico y de desinformación continúen operando en secreto, porque son útiles para muchos propósitos. Por ejemplo, en la reciente noticia ampliamente difundida de los ovnis, algunos canales en YouTube han planteado que fue para ocultar el escándalo del hijo de Joe Biden, y me suena muy probable, o por lo que está pasando en África también. El caso es que siguen vigentes. Por ejemplo, en diciembre del 2017 se reveló que un nuevo estudio secreto sobre ovnis titulado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales había recibido una financiación de $22 millones entre 2007 y 2012. Se dice que el nombre Project Blue Book fue seleccionado para referirse a los folletos azules utilizados para los exámenes en algunos colegios y universidades. Dijo Ruppel que el nombre se había inspirado por la gran atención que los oficiales de alto rango le daban al proyecto. Parecía como si el estudio de los ovnis fuera tan importante así como un examen final universitario, y que de ahí se basaron para darle este nombre. Sin embargo, es falso. De hecho, precisamente este título devela que es una operación que viene directamente de los servicios de inteligencia. Sí, es una especie como de criptograma, solo que hay que saber leer entre líneas. Es en referencia al libro del pájaro azul de la felicidad. Por eso es que utilizan también el nombre en el proyecto Blue Beam. También lo han utilizado en otros, como el proyecto Bluebird, pájaro azul precisamente, el cual fue creado en los laboratorios de Tavistock, este instituto donde tienen expertos en la modificación de la conducta, y estaba diseñado para la modificación y manipulación del comportamiento, y fue específicamente elaborado para la CIA, para que la CIA lo implementara. Incluso uno de sus programas asociados fue el famoso MK Ultra, y otro no tan famoso pero que también estuvo asociado a este Bluebird era Loften. Sí, eran programas que usaban para estudiar la hipnosis, o los estados alterados de la conciencia inducidos por drogas, la amnesia y todo este tipo de cuestiones. Entonces la CIA utiliza esta obra del El pájaro azul de Maderly como una especie de referencia para hacer metáforas, y hace uso de él precisamente en el entrenamiento de los miembros de la CIA, inclusive en el reclutamiento de los miembros.
El pájaro azul de la felicidad de 1909 es la obra más famosa del escritor y dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, que ganó el premio Nobel. En esta obra de teatro aparecen dos niños que parten en busca del famoso pájaro azul de la felicidad. Una búsqueda donde van a vivir muchas aventuras, ¿sí? Van a empezar a viajar por diferentes reinos mágicos en un viaje iniciático, digámoslo así, en busca del Santo Grial. Por eso es que muchos de los motivos que aparecen en la obra de Maeterlinck se repiten en la búsqueda que hace la CIA por perfeccionar el control de la mente. Una búsqueda que comienza con el primer proyecto, el Blue Bear. Cuenta la historia acerca de dos niños pequeños, Tiltil y su hermana pequeña Mytil, que son dos niños pobres, hijos de un carpintero que viven frente a una casa donde hay niños muy ricos y saben que son demasiado pobres para recibir regalos de Navidad ese año. A mitad de la noche tocan la puerta y es una anciana que más adelante se va a presentar como el hada Verilun y les pregunta si tienen la hierba que canta o el pájaro azul. Verilun tiene una hija enferma que no se pondrá bien a menos que encuentre el pájaro azul de la felicidad. Los niños deseosos de ayudar van a salir de su casa en busca del misterioso pájaro y también para visitar a sus abuelos que habían muerto recientemente. Esto lo van a hacer con la ayuda del hada. Sin embargo, para visitar a los muertos tienen que atravesar primeramente la tierra de la memoria, que se encuentra en el camino que los llevará al pájaro azul. A Tiltil se le entregará un sombrero mágico. En dicho sombrero hay un diamante justo en el centro. Cuando Tiltil lo apriete, verá el alma de las cosas. Cuando lo gire hacia la derecha o hacia la izquierda, verá el pasado o el futuro. Y siempre que lleve el sombrero puesto será invisible, así como con la capa de Harry Potter. Esto es en referencia al misticismo oriental. El diamante viene siendo la sustancia diamantina y su posición en el sombrero hace referencia al tercer ojo. Este tercer ojo del que tanto también habló Hitler, que intentaba despertar a peyotazos con sus brujos y la sociedad Thule, porque se supone que cuando está abierto proporciona al devoto informaciones secretas y poderes ocultos. Entonces la búsqueda del pájaro azul otorgará dichos poderes a Tiltil, pero tendrá que atravesar por la tierra de la memoria, el palacio de la noche, un camposanto, el bosque encantado, etcétera, etcétera. En la tierra de la memoria, que es un territorio cubierto por oscuridad y niebla, los niños van a encontrar a sus abuelos que habían fallecido hace tiempo y ahí encuentran el pájaro azul. Pero cuando regresan de la tierra de la memoria, el pájaro se ha vuelto completamente negro. Sin embargo, esto solo es la primera prueba para Tiltil y Mytil. Sí, queda todavía mucho camino por recorrer. Por tanto, la tierra de la memoria viene siendo el proyecto Blue Bear de la CIA, el proyecto pájaro azul, donde se entra en esa tierra que es la mente de otra persona para rebuscar, desajustar, acomodar cosas en diferentes rincones, recorrer la mente y luego salir sin que nadie se percate de ello. La siguiente fase del control mental es el Palacio de la Noche. De la tierra de la memoria al Palacio de la Noche se va directamente, es decir, de desvelar los secretos de la memoria, se pasa a entrar en comunión con los muertos, a controlar la enfermedad y a salir victorioso en la guerra, porque el Palacio de la Noche es el territorio de los espectros, de las enfermedades y las guerras, ¿sí? Se trata de un lugar todavía más inhóspito y fantasmal que la tierra de la memoria. La noche aparece representada por una especie de ángel, una dama siniestra que tiene alas en vez de brazos. Tiltil encuentra una puerta imponente, grande, situada en la parte posterior del Palacio de la Noche, y le dicen que no debe abrirla nunca, porque hay
tremendos peligros a quien intenten atravesarla, y que todo el que entra en esa estancia no regresa al mundo de los vivos jamás. Pero Tiltil, movido por el sagrado deseo de encontrar al pájaro azul, pues decide abrir la puerta, y al hacerlo ve un jardín bellísimo, ¿sí? Con una cascada de agua y muchas cosas maravillosas, ¿no? Y también ve pájaros azules. Intenta capturar tantos como puede, pero en cuanto los saca de ahí, se convierten en cadáveres en sus manos, porque los pájaros no pueden soportar la luz del día. Esto podría ser en referencia a la lealtad, ¿no?, del servicio, de que atravesar esa puerta representa muchos peligros, pero hay un mundo maravilloso que es el paraíso con cosas maravillosas, pero ya no puedes regresar al mundo de los vivos. Entonces es probablemente que haga referencia a que los reclutas, los miembros de la CIA, tienen que dar la vida para obtener ese paraíso, aunque ya no puedan regresar al mundo de los vivos. Tiltil debe proseguir en su búsqueda y salir del Palacio de la Noche para ir al destino siguiente, que es el Palacio del Lujo. Y aquí se va a encontrar con una escena de extrema depravación, llena de seres gordos que comen, beben, ríen, ¿sí?, sumidos totalmente en su voluntaria ignorancia. Y Tiltil, como siempre, con su diamante mágico, un conocimiento secreto obviamente, es que es inaccesible para los demás, puede ver las cosas tal como son en realidad, y al apretar el diamante percibe que esos seres son necios, que se dirigen hacia las desgracias, un lugar especial del que no regresarán jamás. Entonces, naturalmente, la CIA está especializada en ver las cosas tal como son en realidad, en mirar detrás de la cortina, detrás de la fachada, y su programa puede considerarse el diamante de Tiltil. A través del diamante pueden ver la mente como es en realidad, y gracias a eso es que la despojan de las defensas que tiene la conciencia humana. Desde el Palacio de Lujo, Tiltil se dirige al reino del futuro, y aquí es donde encuentra un lugar lleno de niños que aún no han nacido, y están todos vestidos de azul, que parecen pequeños científicos, están ensimismados con los inventos que van a traer a este mundo cuando nazcan. Sin embargo, Tiltil, que está vivo, no puede o tiene permiso para entrar en este reino porque está regido por el tiempo. Después de el reino del futuro, se pasa al Camposanto, que parece como un cementerio, está lleno de lápidas, hierba, todo está en silencio. Y al llegar la medianoche, Tiltil ha de hacer uso nuevamente de su diamante mágico para ver a los muertos. Se supone van a despertar, ¿no? En medio de la oscuridad y del terror por lo que se avecina, a lo lejos se oyen las campanadas de un reloj que da la hora. Tiltil entonces aprieta el diamante, asustado pero a la vez deseoso de ver a los muertos. Pues se trata de la siguiente prueba que ha de superar para poder capturar al pájaro azul, obviamente. Pero en lugar de ver figuras fantasmales vestidas con sudarios y arrastrando cadenas, lo que ve son que brotan flores de las tumbas, ¿sí? O sea, en vez de que surjan seres monstruosos, solo brotan flores. Y pues obvio, él creía que surgirían horribles esqueletos de la tierra y que se pondrían a perseguirlos. Habían imaginado toda clase de cosas terribles, ¿no? Pero en cambio, digamos que presenciaron la verdad. Vieron que todo lo que les habían contado era un cuento y que la muerte no existía. Y como dice uno de los lemas de la CIA: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Después del Camposanto, Tiltil se va a internar en el Bosque Encantado, y durante este viaje ha gozado también de la compañía de diversas criaturas que siempre lo han estado observando de lejos. Muchas de esas criaturas, sobre todo el gato, temen perder la vida si Tiltil logra su propósito. El gato dice: conviene fiarse de solo uno mismo. En mi vida de gato, todo nuestro entrenamiento se funda en la sospecha, y veo que en la vida de los hombres sucede lo mismo. Quienes se fían de los demás son traicionados. Es mejor guardar silencio y ser uno mismo traidor. Claro, obviamente, ¿verdad? Pues
Si eres un personaje que busca el poder, que está en constante lucha, pues claro, esto es aplicable, ¿verdad? Al final se llega a la despedida, pues se ha hecho tarde y los niños regresan a su casa de forma milagrosa en la mañana del día de Navidad, justo cuando el reloj da las 8. Esto en esta parte pues se trata del despertar, un tema que es ampliamente frecuente para la CIA o para estos institutos como el Tavistock. Al despertar los niños se dan cuenta de que el pájaro azul ha estado todo el tiempo dentro de su casa. Entonces, por medio de este inocente cuento infantil, los encargados de lavar cerebros, podríamos decirle así, de como el Instituto Tavistock, pues se han embarcado en esta búsqueda sagrada que los conduce a los secretos más profundos de la humanidad, ¿no? Zambulléndose en los secretos universales y macrocósmicos de la mente humana, abrigando la esperanza de desvelar los secretos concretos y también microcósmicos de sus enemigos. Tal como es arriba es abajo, dicen, ¿no? En resumen, ellos son los que provocan la especulación. Por ejemplo, si se tiene una fotografía, un video o un audio, etc., y la explicación que se da ante la prensa respecto a esa evidencia es obviamente absurda, es decir, que es evidente que no cuadra la respuesta con lo que se está observando, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el pensamiento que se genera en el espectador? Pues la duda, porque es perfectamente identificable que están mintiendo, solo que no en el sentido que el espectador cree. Es casi automático el convencimiento, así es como manipulan. Siembran lo que en psicología se conoce como disonancia cognitiva. Es como cuando se ve una película e inmediatamente se identifica quién es el malo, antes de que se desarrolle la historia. ¿Por qué? Por la actuación del actor, la apariencia, las facciones que hace con su rostro y que le indican que haga desde la primera escena. Entonces, colocar a estos individuos como pseudo caballos de Troya para que den declaraciones ante la prensa y luego por el lado oficial omitir dar respuestas o dar respuestas absurdas es una vieja táctica ya muy bien probada. O decir que un pequeño porcentaje de casos no tiene explicación para así provocar la especulación, pues entonces habría que preguntarse por qué hay tantos de esos casos falsos. ¿Quién los está sembrando? ¿Con qué objetivos? ¿Es una campaña, una moda? Eso es lo que nunca van a investigar. ¿Por qué? Porque son ellos. Recuerden, todo esto se desarrolla en institutos como Tavistock, donde tienen expertos en el comportamiento y la manipulación, que prestan sus servicios a las agencias de inteligencia, medios de comunicación, gobiernos, empresas, etcétera, etcétera.